Buenas tardes, mi nombre es Leslie Vindiola Torres. Hoy hablaremos de la educación comparada. ¿Qué es la educación comparada, sus etapas y en qué consiste su método de investigación? Bueno, hablando de lo que es la educación comparada, varios autores la definen de una forma diferente. Para el 68, Bereday define: la pedagogía comparada se propone examinar la significación de las semejanzas y diferencias que existen entre los diversos sistemas educativos. Mientras que Tusquets en el 69 lo define de la siguiente manera: la pedagogía comparada es la ciencia que plantea e intenta resolver los problemas educativos valiéndose del método comparativo. Y en el 91, Belloso y Pedro, la ciencia que estudia los sistemas educativos mediante el método comparativo con el fin de contribuir a su mejora. Bueno, después de ver todas estas definiciones o conceptos de lo que es la educación comparada por parte de diferentes autores, con el transcurso del tiempo fue cambiando y se fue simplificando de cierta forma un poco más completa. Entonces, ¿qué es la educación comparada? Es el estudio y análisis de las prácticas y políticas educativas en cuanto a sus diferencias y semejanzas, así como de sus relaciones con el entorno social, con la finalidad de lograr el perfeccionamiento de los mismos. Es básicamente el comparar un contexto de otro, pero estamos hablando de los contextos educativos, de las políticas educativas. Más adelante iremos desmenuzando un poco más sobre el concepto de educación comparada. El objetivo es reunir y clasificar toda la información descriptiva, cuantitativa, concerniente a lo que viene siendo el sistema educativo, las escuelas, administración, finanzas, los profesores, programas y métodos de enseñanza, así como los alumnos, y disposiciones legales. Era lo que ya había mencionado antes. Es el comparar, es el clasificar información importante de otros lugares para verificar qué se pueda cambiar o una buena innovación que puede existir dentro de la educación. Los propósitos de la educación comparada son promover el interés por conocer otros sistemas educativos, contribuir a las innovaciones, como ya lo había mencionado, reformas, progresos y planteamientos de los sistemas educativos, fomentar el continuo proceso de revisión de los sistemas pedagógicos, propiciar un mejor entendimiento y cooperación de los procesos educativos con carácter internacional. García Garrido. Bueno, José Luis García Garrido es un profesor y doctor. Su doctorado está especializado en ciencias de la educación. Sus inicios fueron prácticamente en los años 60. Del 85 al 88 fue presidente de la SESE, Sociedad de Educación Comparada en Europa. Entre sus publicaciones más importantes se encuentra La pedagogía prospectiva, Fundamentos de la educación comparada y Problemas mundiales de la educación. Bueno, García Garrido, este autor propone la división en tres grandes etapas: la etapa precientífica, etapa de sistematización y la etapa científica. Bueno, la etapa precientífica es en 1800, sus inicios. Empieza con los viajeros que se trasladaban de un lugar a otro y observaban cómo se encontraba la educación. Ellos realizaban informes descriptivos exactamente sobre los elementos culturales, y de ahí es como empieza a hacerse una comparación de un lugar a otro al cual se van trasladando y observan cómo se maneja la educación. La etapa de sistematización
consiste en que ya se crean sistemas nacionales públicos, órganos políticos y una administración educativa. Va tomando forma lo que viene siendo la educación comparada. En la etapa científica, Michael Sadler, él fue un autor quien tuvo como un gran auge en esta etapa, en la cual él compara el desarrollo de la sistematización de metas del método comparativo. Y formuló de cierta manera lo que viene siendo las fuerzas determinantes, que dice que se interviene la formación y la estructura de los sistemas educativos. Él propone que la educación se debe adecuar a las necesidades del contexto, a las necesidades del lugar. Fue quien implementó ya de una forma más concreta el método comparativo desde un enfoque teórico. Bueno, la última etapa es ya la etapa postmoderna, donde ya hay cambios globales, se mejora el ámbito educativo, diferentes contextos como los económicos, culturales y geográficos. Y por último, ¿en qué consiste el método de investigación de la educación comparada? Bueno, consiste en delimitar y definir la información más importante proveniente de fuentes confiables con la finalidad de encontrar nuevas perspectivas con respecto a la educación en diferentes contextos, como ya se vino mencionando mucho antes, lo que viene siendo la educación comparada. Cuenta con ciertas fases que viene siendo la descripción, la interpretación, la yuxtaposición, la comparación y por último la prospectiva. Estas fases ayudan a llevar a cabo este método de investigación.